Este día lunes estamos abordando el tema preparación del terreno. Recuerde que durante esta semana vamos a estudiar el concepto el descanso, las relaciones y la salud. Ese es el tema general. Y hoy vamos a seguir hablando sobre cómo fue que José llegó a descubrir lo que había realmente en el corazón de sus hermanos y cómo ayudó a sus hermanos finalmente. A lo largo de la semana lo vamos a descubrir para poder restablecer las relaciones familiares. Pero vamos a pedir a Dios su dirección para comenzar con nuestro estudio de hoy. Bondadoso Dios, venimos ante tu presencia porque tú eres el restaurador por excelencia. Tú puedes restaurar nuestra vida y necesitamos tu presencia en nuestro corazón a fin de poder aprovechar al máximo la lección de este día para nuestra vida. Lo rogamos en Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Dani Perla, porque nos acompaña nuevamente. Hoy vamos a abordar este tema sobre lo que pasó con José y sus hermanos. Es un hecho y usted ayer lo destacaba. José pasó orando todo ese tiempo que estuvo en Egipto. En algún punto debió haberlos perdonado, porque no puede alguien vivir como vivió José su vida, porque uno ve que José va creciendo, prosperando, vuelve a caer en desgracia por algunas cosas de la vida, pero sigue él con una actitud muy diferente de la que humanamente podríamos esperar. Eso se debe a que él realmente tenía una actitud de perdón, pastor. No sabemos cuándo podría haber sido esto, pero alguien que no ha perdonado puede prosperar en la vida, pastor. Creo que esa es una buena pregunta y realmente nos pone a nosotros la razón por la que debemos perdonar. No es necesariamente por otros, sino por nosotros mismos. José perdonó a sus hermanos, inicia el texto de la lección de esta semana. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero sí, tal como ya usted lo mencionó también, él tuvo que haberlos perdonado, aún en ausencia. Entonces noten, si José ya albergaba ese perdón en su corazón, quiere decir que antes de encontrarse con sus hermanos, que la situación de hambruna llevó a los hijos de Jacob a Egipto, ya José tenía en su corazón esa actitud de perdón. Entonces el perdón funciona primero en mí. No es que la otra persona se lo merece. No es que la otra persona pues ya reconoció su error, entonces ahora yo lo perdono. No, el perdón, comencemos, el perdón tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mi interior, tiene que ver con mi sanidad. Y esto es importante. Cuando yo estoy negando el perdón a otra persona, en realidad me estoy afectando. Recuerden que José había sido una víctima. ¿Sí? Y cuando nosotros no perdonamos, continuamos siendo víctimas. El perdón, en alguna manera, es liberador, porque hace que la persona pase del papel de víctima a alguien que tiene el control, porque perdonar siempre involucra una decisión. Y aquí yo quiero ser muy honesto, muy claro con ustedes. El perdón es como el amor, no es un sentimiento. No confunda el sentimiento con la decisión. No, el perdón es un principio y me gustó mucho ese pensamiento. El perdón es como el amor, es una decisión que usted debe tomar independientemente de cómo otra persona que ha hecho daño se comporte o si la persona está dispuesta a reconocer o no su error. Pero la pregunta que usted también nos hacía es, ¿pudo haber bendecido Dios a José si José no hubiera tenido una actitud perdonadora hacia sus hermanos? Realmente no. Quiere decir que la mayor prueba de José no estuvo sobrevivir en Egipto. La mayor prueba de José estuvo en tener una conciencia limpia, un corazón que había dejado fuera el resentimiento, la venganza y el enojo, la condena, y se había aferrado completamente a las promesas de Dios. Esa fue la prueba más grande para José. Sin y José duda tuvo que tomar una decisión. Solo habían dos caminos: o el camino del resentimiento, de la ira, o el camino del perdón.
Y él escogió el camino del perdón. Y creo que vemos el contraste con sus hermanos, porque usted puede leerlo en Génesis capítulo 42, desde el 21 al 24, son algunos pocos versículos, pero nos encontramos a unos hermanos que, aunque no saben que José los está entendiendo, porque no saben que es José, expresan culpa, expresan remordimiento, expresan el hecho de que ellos todavía siguen cargados con algo en el pasado. Parece que se querían liberar de José, pero no pudieron liberarse de José, pastor. Definitivamente, porque ocultar no ayuda. Ya lo vimos con la historia de David, cuando él quiso ocultar su pecado, y hasta estas alturas todavía los hermanos de José no habían confesado realmente su pecado. Incluso no lo habían confesado ante su padre. Sí, ¿no? Todos estos años Jacob vivió pensando que su hijo había muerto a raíz de algún animal salvaje porque le llevaron la túnica con la sangre. Lástima que en esa época no había pruebas de ADN para verificar que en realidad era sangre humana, por lo menos eso. No existía toda esa tecnología, pero los hermanos de José vivieron intranquilos todo ese tiempo. Sí. A mí me sorprende. Ellos todavía no se habían confrontado realmente con su situación y eso es lo que José quiere. Ya José en su corazón había pasado por ese proceso de amargura, por ese proceso tal vez de queja, pero luego había limpiado su corazón y ahora él quería que ellos también limpiaran su corazón, porque aquí hay algo muy importante. El que da el primer paso en el perdón ayuda, aunque no sea el culpable o el responsable, pero ayuda a la otra parte para también encontrar, si es posible, si la otra parte desea, encontrar esa limpieza y esa sanidad. Y me llama la atención luego, pastor, que cuando finalmente llega Benjamín, porque estamos un poco recortando la historia, José todavía hace algo, porque Benjamín era el hermano menor de José de la propia madre. Habíamos destacado la semana pasada que José era favorito porque era el hijo de la esposa amada. Al poner esta prueba de ver a cómo iban a actuar con Benjamín cuando fuera favorecido, creo que quería descubrir si habían madurado o no sus hermanos. Y aquí creo que José ya comienza a ver gratamente que al menos han cambiado, pero creo que todavía se queda con recelo porque sabe que sus hermanos pueden ser un poco, voy a usar esta palabra, engañosos por lo que pasó con Siquem, pastor. La vida definitivamente es una escuela y yo creo que la vida, como se ha dicho, nos pone a repetir los exámenes que fracasamos. Sí. Así que lo que José hace es repetir el escenario que sucedió con él, repetirlo en esta ocasión con Benjamín. Y algo que sorprende, porque aquí no podemos extendernos en esta historia. Saben que de estos últimos capítulos de Génesis podemos hacer unos 100 sermones, si fuera posible, porque es una historia muy, muy rica en contenido. Pero lo que sí yo noto en una de las pláticas, por ejemplo, Judá había cambiado bastante y cuando él habla se le nota una profundidad de pensamiento. Sí habían estado cambiando, pero todavía no al nivel que se necesitaba hasta que hubiera la sanidad total, como lo vamos a descubrir esta semana. Pero sí, José incluso desconfía un poco de sus hermanos, porque ya conocía cómo habían obrado anteriormente, y lo vuelvo a repetir una vez más, que es un concepto que lo dije ayer. El tiempo realmente de por sí solo no nos cambia. Nosotros tenemos que tomar decisiones intencionales, tanto si una persona es víctima o si la persona es el causante de los problemas. Hay que tomar decisiones intencionales para poder cambiar, para poder hacer diferente el presente y el futuro, porque el hecho de que el tiempo pase no quita ni la culpa ni el resentimiento, no cambia el carácter. Hay que tomar pasos, y yo creo que por eso es afortunado que tenemos esta lección, porque nos ayuda para examinar nuestra propia vida y ver cómo podemos cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Excelente, pastor, me gusta eso, porque al final puede ser que a veces no logremos dilucidar qué es lo que está pasando con nosotros hoy,
pero puede ser que todavía estemos demasiado amarrados a algún pasado que nos está haciendo mucho daño, y esperamos que esta lección nos ayude a descubrir cómo encontrar el verdadero descanso que se encuentra en depositar toda nuestra confianza en Jesús y aplicar los principios que Él nos envía a través de su palabra para vivir mejor. Y creo que podemos orar por esto, pastor, porque aquí vemos el contraste y creo que todos queremos ser más como José, aprender a desprendernos del pasado para poder vivir una vida más tranquila. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este mensaje del perdón. Cuánto lo necesitamos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro modelo del perdón, porque tu palabra dice que cuando éramos enemigos, a su tiempo, el justo murió por los injustos. Amén. Te damos gracias por esta historia de José, cómo pudo perdonar a sus hermanos aunque no los podía ver, cómo él reconoció que había algo más en juego y él decidió perdonar y tú prosperaste su camino. Amén. Ayúdanos, Señor, para dejar cualquier atadura del pasado y poder dirigirnos con éxito, con firmeza hacia lo que tienes preparado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.